Y nos vamos acercando a las 11 de la mañana, ya las noticias en unos minutos. Pero antes, en estas fechas navideñas, es cuando más nos acordamos, ¿no?, de los conventos de nuestra ciudad. Ahí es donde muchas personas se dirigen a comprar dulces típicos de estas fechas. El de San Antonio, por ejemplo, las monjas clarisas venden turrón, pastas de té, trufas, entre otras especialidades. Y hoy, sin embargo, no vamos a hablar de dulces, pero vamos a hablar de ellas, de las clarisas. Hablaremos también del convento en el que vivieron antiguamente, que no es el actual. Ismael García, ¿cómo estás? Bueno, Pilar, ¿qué tal? ¿Que nos vamos de conventos? Vamos de pero conventos. No va a caer pastas. Vamos de convento. Vez, ¿eh? De convento. De convento, pero no van a caer pastas. No, bueno, mira, he intentado enterarme a ver cuándo empezó esta costumbre, investigando un poco, cuándo empezó esta costumbre de que las monjas hicieran todos estos productos y estos dulces, sí. Pero lo más que me he podido remontar es como al siglo XVIII. No sé si en la Edad Media también se estilaba esto. Estamos en el XXI, tampoco está nada mal. Me ha pasado bastante tiempo, no está mal. Pero bueno, aquí, si hablamos del convento de las clarisas y del convento que ocupaban las clarisas, porque claro, las clarisas ahora están en San Antonio, pero no es el lugar donde estuvieron originalmente. Claro, ¿cuál es el antiguo convento de Santa Clara? En efecto, el antiguo convento de Santa Clara estaba muy cerquita del actual San Antonio. Estaba justo en la manzana de enfrente, la manzana que cae entre la calle Prado y la Plaza del General Loma, más o menos, esa manzana es la que correspondía al convento de Santa Clara. Llegaban incluso hasta la zona del Parlamento, hasta todo eso abarcaban. Incluso la Florida, lo que conocemos como Parque La Florida, en realidad era la huerta de las monjas. La huerta de las monjas clarisas era lo que luego se acabó convirtiendo en pedazo de huerta que tenían las monjas. Una huerta, bueno, todos los conventos vitorianos tenían unas huertas, pero bien grandes, pero bien grandes. Claro, y bueno, pues al final, luego ya lo comentaremos, pues por vicisitudes, al cabo del siglo XIX, pues perdieron el convento y se tuvieron que trasladar. Pero claro, si queremos hablar un poco de los orígenes de este convento, nos tenemos que remontar mucho en el tiempo. Nos tenemos que ir hasta el siglo XIII. El documento más antiguo que se conserva sobre este documento de Santa Clara de Vitoria data del año 1247. Es un documento del Papa Inocencio IV. Así que estamos hablando de que este convento de Santa Clara es tan antiguo como esos de los que hemos hablado otras veces de Santo Domingo o de San Francisco, que igual son más conocidos. Lo que es curioso de la historia de esta congregación de las clarisas es que cuando se asentaron aquí en Vitoria no eran clarisas todavía, eran damianistas. Porque, los conventos en los que se organizaban eran los conventos de San Damián. Hay que tener en cuenta que en el siglo XIII la propia Santa Clara todavía no había muerto. Vamos, estaba en plenas facultades, y ella, de hecho, fundó en Italia un convento que era el de San Damián. Y entonces todas aquellas mujeres que en su misma época, con Santa Clara todavía viva, fundaron congregaciones, fundaron conventos, se acogieron, digamos, a esta denominación. Todas fundaron un convento de San Damián, damianistas. Fue luego, con el paso del tiempo, una vez muerta Santa Clara, que ya adoptaron la denominación de clarisas, ¿no? ¿Cómo se mantenía un convento? Ya se ha hablado de que tenían una huerta impresionante, lo que era toda la Florida, sí. Y que también el resto de monjas o el resto de conventos, ¿no?, que tenían todos mucha huerta. ¿Pero dónde sacaban los recursos necesarios? Claro. Porque entiendo que siempre no estaban comiendo lechuga. No. O cualquier en general, verdura, ¿no? Yo entiendo que, por lo que sabemos, vivían con bastante modestia, pero no les faltaba, ¿no? Entonces, bueno, hay que tener en cuenta que la orden de las clarisas es una orden franciscana, y los franciscanos son una orden mendicante. Esto significa que viven de las limosnas. Cuando digo de las limosnas no me estoy refiriendo literalmente, como pensamos hoy, en alguien que te pide una limosna, que está en la calle sí, pidiéndote, sino, bueno, realmente sí que había pedir a la gente un poco más pudiente, a la gente un poco más comerciantes, etcétera. Había personas especializadas, en este caso, para el convento de Santa Clara, trabajaban los monjes franciscanos, y había uno específicamente que se llamaba el limosnero, que era el que se dedicaba de alguna forma a ir de casa en casa y conseguir los recursos para el convento, donaciones, en definitiva. Que te pedían en casa, es decir, no tenías que ir tú a dar, sino que directamente te venían. Sí, eso es. Entonces se buscaban, esta persona, el limosnero, buscaba las donaciones. Y luego también hay que tener en cuenta que luego había, pues en muchos testamentos, las personas de la nobleza se acordaban en el momento de ellos morir, se acordaban de hacer también importantes donaciones. En el caso de Vitoria
historia es muy importante el caso de Berenguela López de Haro, que cuando murió en 1296 dejó dinero para los franciscanos y también para las clarisas. ¿Qué requisitos habría que cumplir para entrar al convento como monjas? Pues bueno, ¿O quién entraba como monja? Es curioso, en el convento de Santa Clara de Vitoria tenían que seguir un examen, les hacían una especie de examen, un examen, vamos a decir, de fe, de religiosidad. Luego, obviamente, pues había que hacer un voto y importante, había que obtener un permiso de las autoridades eclesiásticas. Digamos que había como dos requisitos. Uno, ser bien acogida y recomendada por el resto de los miembros del convento, y luego tener el permiso, vamos a decir, legal de las autoridades eclesiásticas. Luego, obviamente, había que cumplir requisitos como que, obviamente, no podían haber estado casadas en ningún momento, tenían que ser mujeres sanas, y luego, importante, el tema de la dote, que tiene también que ver con los recursos económicos de cómo se mantenían estos conventos. Y es que una monja, para ingresar, tenía que llevar una dote con ella, es decir, su familia o ella misma tenía que dejar unos terrenos que donaba a la... Claro, esos terrenos eran los que servían, lo que producían esos terrenos. Donaba a la congregación. Sí, los donaba a la congregación. Las congregaciones eran muy ricas. Por supuesto. Tenían prácticamente casi todo el suelo, incluso urbano, del casco medieval de Vitoria, pertenecía a los conventos. Es muy habitual en los documentos del siglo XVI y del XVII escuchar o leer cómo las personas, los vecinos de las distintas vecindades, pagaban su alquiler normalmente a muchos conventos, porque eran los conventos los que eran propietarios en gran medida de todos estos terrenos. Así que te puedes imaginar que no tenían problemas económicos, precisamente. ¿Eran monjas de clausura? Pues esto es una cosa muy interesante porque es la imagen que tenemos. Las monjas son de clausura ahora, las clarisas, ¿no? Pero esto es a partir del año 1503. A partir del año 1503, Julio II determina una clausura estricta. Hasta entonces, las monjas clarisas y el resto de monjas... ¿Las siguientes por qué? Bueno, porque en aquella época esto tiene que ver, haríamos un análisis casi de perspectiva de género. El papel que ocupan las mujeres a partir del siglo XVI, a las mujeres se las aparta mucho más. Es un retroceso total de la sociedad. Paradójicamente, las monjas en la Edad Media vivían con mucha más libertad que vivieron después sus sucesoras en el siglo XVI, en el siglo XVII, que ya vivían en la clausura. Las monjas medievales no vivían en clausura, por lo general. Vivían en su congregación, pero tenían libertad para salir y para convivir. ¿Cuándo desapareció el convento? Bueno, pues el convento desapareció en esta época ya de finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, con las famosas desamortizaciones, la de Mendizábal y todas las demás, ¿no? A las monjas las exclaustraron. En realidad fue un proceso de ahora las echamos, ahora vuelven, ahora las echamos así como 2 o 3 veces, hasta que al final ya la expulsión, en el caso de las clarisas vitorianas, se confirmó en 1820, y a partir de entonces el convento pues ya se lo quitaron, y ya pues la huerta se convirtió en el Parque de la Florida, y el convento luego se convirtió en el Instituto de Segunda Enseñanza. Ramiro de Maeztu. Exactamente, que es lo que es ahora el Parlamento Vasco. Nos quedan segundos para las 11. Bueno, un placer. Señor García. Estamos. Que le vaya a usted muy bien. Igualmente, Pilar. Estos días, feliz Navidad, Urte de Rión, todas estas cosas. Ismael. Agur, Cuídate saludos mucho. a todos. Agur, agur. Agur, agur.